Hola amigos, Pedro Sánchez ha pasado unos días en Canarias, en concreto al Palacio de la Mareta, que es un palacio que el rey de Jordania, Hussein, le había regalado al rey Juan Carlos, y el rey Juan Carlos lo había cedido al Patrimonio Nacional. Pedro Sánchez ha ido algunas veces a este Palacio del Patrimonio Nacional a pasar las vacaciones, ha hecho unas obras para acondicionarlas y para pasar unos días bien, igual que el rey Felipe tiene el Palacio de Maribén en Mallorca para ir a pasar unos días de descanso estival. Y estas reformas se han hecho con dinero pagado con los impuestos con los que se están robando. Y bueno, de aquí unos días, unos 2, 3 o 4 días, ya Pedro Sánchez va a ir a Mauritania, va a viajar a Mauritania y a Senegal y a Gambia, que son países que importan a España inmigración. Es decir, nos envían cayucos, nos envían pateras a España para que nos hagamos cargos de ellos. Y les va a entregar 500 millones de euros del dinero que os está robando a vosotros con vuestros impuestos y se los va a dar a estos países africanos. De hecho, de años anteriores también les ha dado una buena cantidad de centenares de millones del dinero que os están robando a vosotros con vuestros impuestos, como si aquí en España sobrara el dinero a expuertas. Y se dice que es para frenar la inmigración, para vigilar la inmigración, pero me temo que este dinero no lo van a utilizar para esto. Este dinero será destinado para, pues, enriquecer a unos cuantos listos. De hecho, Canarias se dice que está desbordada por la inmigración y el gobierno de Canarias está muy preocupado, que ha pedido ayuda al gobierno español. Pedro Sánchez ha hablado con el presidente de Canarias, un tal Clavijo, y le ha entregado 50 millones de euros de los impuestos que nos están robando. Aparte que ya de otras veces también les ha dado una buena cantidad de dinero. Y para la inmigración está, pues, dando dinero de los españoles, dinero que nos están robando con nuestros impuestos a ONGs, a organizaciones gubernamentales que, pues, tienen montado el tema de la inmigración. También, por ejemplo, a la Cruz Roja, que también se cuida del tema de la migración, con muchos millones que nos están robando con vuestros impuestos. Y no es nada provechoso para España. Y esto está ocurriendo en unos momentos que en España las cosas van muy mal. Por ejemplo, las colas del hambre. No se ventila mucho por la televisión el tema de las colas del hambre. Y bueno, el tema de la delincuencia, cada vez hay más apuñalamientos y en su inmensa mayoría es perpetrada por delincuentes inmigrantes. Esto es una realidad que, bueno, se habla un poquito, pero tampoco no se habla mucho. En España muchísima gente tiene muchos problemas. No encuentra pisos de alquiler, no se encuentra vivienda para comprar. Hay el problema de las colas del hambre. Las colas del hambre afectan a poco más de 1,5 millones de familias españolas, lo cual es una auténtica vergüenza. Si necesitas un servicio médico, no lo tienes, y no lo tienes con calidad, porque los médicos no te atienden cuando lo necesitas. Si tienen que operarte o tienes que hacer un tratamiento médico, no te lo proporcionan cuando lo necesitas. Te ponen en una cola, en una lista de espera y apáñate cuando te toque. En fin, que en España hay muchas cosas que el dinero de los españoles se tenía que destinar a cosas que resolvieran los problemas que tienen los españoles, que son muchos, y no despilfarrarlos en la migración. Porque fijaos una cosa, vienen miles y miles de inmigrantes. ¿Qué hay que hacer con esos miles de inmigrantes? Pues el gobierno os roba dinero con los impuestos, con lo que cada vez os asfixia más, lo destina a la migración, pues, para sus cuidados, para sus alojamientos, para darles pagas, para ropa, y en definitiva, para mantenerlos. Está manteniendo miles y miles de inmigrantes con el dinero que os están robando con vuestros impuestos, y no lo está destinando para necesidades de los españoles. Gente que necesita un servicio sanitario, un pueblo que se necesite reformar una escuela, pensionistas que han trabajado toda la vida y tienen unas pensiones de miseria, no tienen, por ejemplo, ayudas de dependencia, dar trabajo para nuestros discapacitados.
hacer una carretera en una comarca que lo necesita para su desarrollo económico. En fin, que el dinero de los españoles no se está destinando para los españoles. Se está robando el dinero de los españoles con los impuestos y se está despilfarrando en dar dinero a países extranjeros, a países que nos envían inmigración. Y luego, con esta inmigración, pues nos toca mantenernos a nosotros, como el dinero que nos están robando con los impuestos. Y esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pues bueno, lo digo porque ya de aquí unos días Pedro Sánchez va a regalar 500 millones de euros del dinero que nos está robando con los impuestos, dinero de los españoles, para estos países de África, que es prácticamente tirar el dinero. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez tira muchísimo dinero. Lo tira para países extranjeros, para, pues, chiringuitos, ONGs que ayudan a los inmigrantes, por ejemplo. Lo tira en, por ejemplo, subvencionar a sindicatos, que no hacen absolutamente nada por los trabajadores, en subvencionar partidos políticos. Pues el gobierno está despilfarrando el dinero de los españoles, y esto en un contexto que en estos momentos la deuda pública española es más alta que nunca. Debemos 1.600.000 millones de euros oficialmente, una cantidad escandalosa, pero en términos realistas esto significa que los españoles debemos más bien entre 3 y 4 billones de euros, es decir, 4 millones de euros, una cantidad escandalosa. Y sin embargo, lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez es tirar dinero, sobre todo con la inmigración, de una manera abierta, sin ningún pudor. Fijaos una cosa, este dinero, 500 millones de euros, es muchísimo dinero. O este dinero que ha entregado al gobierno de Canarias, 50 millones de euros, es muchísimo dinero. ¿Qué se puede hacer para frenar la inmigración ilegal? Cerrar las puertas, deportarlas y poner al ejército y hacer que se pongan las pilas las Fuerzas Armadas. Y esto no costaría tantos millones, costaría muy pocos millones, y se podría frenar y expulsar, deportar la inmigración que nos está saliendo muy caras. Fijaos, 500 millones de euros que de aquí a pocos días Pedro Sánchez entregará a Senegal, a Gambia y a Mauritania, sin ninguna contrapartida a cambio. Servirá para que unos cuantos se enriquezcan. Pues fijaos una cosa, por ejemplo, en España se necesitan médicos, se necesitan atender operaciones quirúrgicas. Hay gente que necesita, pues, que le den ayuda de dependencia, porque está enferma, porque ha llegado a la edad que no puede valerse por sí misma, por citar unos ejemplos. O los enfermos de ELA, que no los quiere ayudar el gobierno, que solo pedían 38 millones de euros. Sin embargo, el gobierno va a regalar 500 millones de euros que nos está robando con los impuestos a estos países africanos que no aportan absolutamente nada de bueno a España. Y que además estos países africanos que nos están enviando inmigrantes, pues al final resulta que nosotros los españoles los tenemos que mantener con el dinero que nos están robando con los impuestos y con la deuda, la enorme deuda pública que nos van a dejar cada vez más empobrecidos y con el riesgo de que el país vaya a quiebra, colapse y nos encontremos en la ruina total, que esto también es un riesgo que estamos corriendo. El gobierno no destina el dinero de los españoles para las necesidades de los españoles, que son muchas, y sobre todo necesidades muy serias, necesidades muy graves. Ahora, por citar un ejemplo, 500 millones de euros. ¿Qué son 500 millones de euros de dinero que te están robando con vuestros impuestos? Y que cada día os suben más. Fijaos una cosa, hay crisis de vivienda. No se encuentra vivienda para alquiler, tampoco se encuentra vivienda para comprar. Imaginaos que un piso valga 150.000 euros. Sería un precio normal, un precio normalito, 150.000 euros. Entonces, 500 millones de euros son 3.334 pisos. 3.334 pisos a 150.000 euros cada uno. Y esto para los españoles que necesitarán vivienda, no para los inmigrantes que no aportan nada. Y que España, en principio, tiene que ser para los españoles. Pero este gobierno gobierna para los inmigrantes, no para los españoles. Entonces, fijaos, la oposición,
el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está calladito, no dice nada. Pero Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que son 500 millones que les va a entregar el gobierno. Y con 500 millones se podría hacer, por ejemplo, unas cuantas buenas carreteras en el lugar que hiciera falta. O 3.334 pisos a 150.000 euros cada piso para los españoles que lo necesiten. No olvidemos, por ejemplo, que Francisco Franco, ante la necesidad de vivienda de los españoles, cada año construía cientos de miles de viviendas para los españoles, accesibles y baratas. Pero ahora supongamos que estos pisos los pongamos a un precio mucho más reducido. Supongamos que lo pongamos a la mitad. 75.000 euros. Un piso de 75.000 euros. Un piso que sería pequeño, de unos 60 metros cuadrados, pero bueno, con esto una o dos personas pueden vivir, incluso 3 personas, o 4, según cómo se organice interiormente. O sea, una familia con un piso de 60 metros cuadrados, un espacio modesto, podría vivir, supongamos que lo pusieran a 75.000 euros. Pues bien, con 500 millones de euros que el gobierno va a regalar a estos países africanos y que te están robando con vuestros impuestos, se podrían construir 6.664 pisos. 6.664 pisos. Y esto sí aprovecharía para España. Serían viviendas para gente de España que lo necesite. Daría trabajo a la construcción, daría trabajo a electricistas, daría trabajo pues a la compra de muebles. Y reactivaría algo la economía del país. Esto sería bueno para el país, pero 500 millones de euros que nos están robando con los impuestos para dárselos a estos países africanos, regalárselos, sin nada a cambio, sin que lo devuelvan, y mucho menos como intereses. Esto es tirar dinero de los españoles, y lo que es peor, es que lo están robando. Este gobierno es de ladrones. La oposición a Alberto Núñez Feijóo es de ladrones, porque 500 millones de euros es algo que se tenía que estar debatiendo en el Parlamento. Y debatir, señores, ¿qué les parece mejor? ¿Le damos 500 millones de euros a estos países con la excusa de que frenen su inmigración? ¿O lo gastamos aquí en España para necesidades de los españoles? Entonces, se les vería el plumero a los diputados, quiénes están en favor de una cosa y quiénes están en favor de la otra. Y también sería una de las cosas que cada vez que hubieran elecciones, aprovechar para hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿acepta que se destinen 500 millones de euros a estos países africanos? ¿Acepta que se le entregue 50 millones de euros al gobierno de Canarias para que se lo gasten estos inmigrantes ilegales en mantenerlos, atenderlos y alojarlos? Porque yo no creo que esta sea beneficioso para Canarias. Seguro que esta invasión de inmigrantes está ajustando al turismo. Y creo que en realidad cada vez vienen menos turistas a Canarias. Y en todos los lugares donde se vea esta inmigración ilegal, inevitablemente va a ajustar el turismo. Si se ajusta el turismo, no hay trabajo para restaurantes, no hay trabajo para hoteles, no hay trabajo para viviendas que tengan que vender ropa, no hay trabajos para salas de fiestas y discotecas. Y si hay más delincuencia, más gasto, más deuda pública, que ahí es donde sacan el dinero para atender a esta gente en vez de atender a los españoles, por ejemplo. Pues todo esto son cosas que hay que tomárselas en serio. Que el Parlamento lo debatiera, que la oposición se pronunciara, que se debatiera sobre cuáles son las prioridades del gasto público. Porque desde mi punto de vista, cuando España hay tantos problemas, cuando tanta gente lo está pasando mal, cuando hay colas de hambre, cuando el desempleo está muy mal, cuesta mucho encontrar trabajo, cuando en la sanidad pública no te atienden bien y por tanto te obligan a pagar impuestos pero no te dan un buen servicio, no llegan ayudas de dependencia, hay pensiones de miseria y aparte de todo esto, los gobernantes lo que están haciendo es cada vez incrementar más la deuda pública, que nadie se va a escapar de pagarla. O sea, están llevando a la situación que están llevando a la corrupción. Y nos están llevando a una discriminación en la que los españoles ya somos ciudadanos de segunda, porque priorizan a los extranjeros, a los inmigrantes africanos, por ejemplo, o dando dinero a otros países, en vez de gastarlo en atender
y resolver problemas que ya ocurren aquí en España. Y esto hay que decirlo. Y lo digo yo a través de mi canal porque en los telediarios, en los medios de comunicación, no os van a comentar esto que os he expuesto en mi vídeo de hoy. Yo estoy completamente indignado. No me escapo de pagar impuestos. No pago impuestos por gusto. Y me revela tanta corrupción, tanto mal gasto público, que se ayude a gente que no es la prioridad, porque la prioridad son los españoles siempre, y que además encima tenemos que mantenerlo, y la delincuencia a causa de esto cada vez se está incrementando más y no se está haciendo nada para frenarlo. Tanto la delincuencia como por ejemplo el tema de la ocupación de viviendas, que esto también es un robo. España es un país con políticos ladrones, por desgracia, y esto es lo que está ocurriendo. Roban el dinero los españoles, nos están endeudando cada vez más y lo reparten así de manera que mediante corruptelas unos cuantos puedan forrarse y para pues tirar el dinero en gentes que no aportan absolutamente nada a España, sino todo lo contrario. Y esto es lo que yo quiero denunciar, de lo que yo quiero quejarme. Y supongo que mucha gente estará de acuerdo conmigo. Por eso lo digo, porque no lo van a decir los medios de comunicación, no lo va a decir el gobierno, no lo va a decir la oposición del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, porque estos van a preferir más gastarse dinero, por ejemplo, construir centros de menas, mantenerlos, dar dinero a ONGs para atender a inmigrantes, dar pagas a inmigrantes que no han venido a trabajar, sino a vivir. Y entonces, pues, en vez de usar el dinero para cosas que se necesita el pueblo español, pues lo destina para esto, que a mí me parece esto algo inmoral, carente de ética. Es algo insultante para el resto de los españoles y a mí me insulta y me ofende mucho porque yo no pago impuestos para esto y no se me ha preguntado si yo estoy dispuesto a pagar impuestos para estas cosas. Por ejemplo, dentro de poco que Pedro Sánchez regale 500 millones de euros de dinero que nos está robando con los impuestos a estos países africanos y que destinen tantos millones de euros a la inmigración y no lo destinan a la sanidad y no lo destinan a que la gente, las condiciones de vida de los españoles mejoren y no lo destinan a dependencia, a enfermos de ELA, a investigar el cáncer y cosas que son prioritarias y no atender a esta gente de afuera. Por desgracia, esto es lo que está ocurriendo en España. Ojalá los que me seguís, pues lo tratéis de divulgar y que no tenga que ser algo que se ignore, que no nos tengan que tapar la boca. Bueno amigos, os deseo muy buen sábado y hasta el próximo vídeo. Adiós.